Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Éxodo. Hoy día vamos a ver, o vamos a intentar a ver todo el capítulo 5. Vamos a ver si lo logramos o no. El capítulo 5 obviamente viene después del capítulo 4, pero el capítulo 4 nos ha mostrado esta discusión final entre Moisés y Dios, luego de que Dios tenga este encuentro con Moisés en el monte Sinaí, en el monte Joreb, en el pasaje de la zarza ardiente. Hemos visto cómo Moisés le pone muchos peros a Dios. Al final la ira de Dios se enciende y como respuesta a esta dureza de corazón de Moisés, Aarón va a acompañar a Moisés. Hemos visto cómo en el proceso también Dios intenta matar a Moisés porque su hijo no había sido circuncidado. Hablamos acerca de eso en la clase anterior y terminó el capítulo 4 mostrándonos que Moisés y Aarón llegan a Egipto y les muestran las señales que Dios les encomendó para que la nación de Israel crea. Y la nación de Israel termina creyendo en que Dios ha sido lleno de gracia para con ellos al enviar estos dos hombres y que realmente Dios ha visto su aflicción, ha visto su dolor y ha venido a rescatarlos. Y por eso terminan adorando en el capítulo 4 luego de ver esas tres señales. Las tres señales fueron la señal de la serpiente, convertida la vara en serpiente, luego la mano con lepra y por último el agua del Nilo derramada a tierra convertida en sangre. Esas eran las tres señales que Dios le dio a Moisés para demostrarle a la nación de Israel que realmente el yo soy, Yahweh, había enviado a Moisés y Aarón para liberar a su pueblo. Así que entrando en este contexto, Moisés y Aarón ya están en Egipto. La nación de Israel está con una expectativa muy grande de que su Dios ha venido a liberarlos. Y quiero que mientras leemos todo el capítulo 5, nos pongamos en las sandalias de la nación de Israel y en las sandalias de Moisés y Aarón, para que comprendamos un poco lo que ellos sienten y así podamos aplicar algunas cosas a nuestra vida. Detalle importante mientras vamos a leer el capítulo 5. Al igual que cuando vimos el capítulo 1, el capítulo 5 nos va a mostrar una interacción constante entre el faraón y entre Moisés y Aarón, y con la nación de Israel también. Por lo tanto, es importante ver que a la luz de la Escritura, la nación de Egipto simboliza el mundo, un mundo contrario a Dios, un mundo idólatra, un mundo que no piensa en el Dios verdadero, sino en sus dioses. Y en el faraón, una figura simbólica, podríamos decir, espiritual de Satanás. Y vamos a poder ver en las actitudes que tiene el faraón, al igual que lo vimos en el capítulo 1, actitudes que tiene Satanás para con nosotros, para con el pueblo de Dios. Y vamos a ir viendo algunas aplicaciones mientras vamos leyendo el capítulo 5. Así que, dicho esto, entremos al texto como tal y veamos qué es lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Capítulo 5 del libro de Éxodo, versículo 1. Leámoslo. Dice lo siguiente: Después Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo para que celebren en el desierto una fiesta en mi honor. Pero el faraón respondió: ¿Y quién es el Señor para que yo le haga caso y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron entonces: El Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que ahora vamos a ir al desierto, camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios. No vaya a ser que venga contra nosotros con peste o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Bueno, hacemos una pausa para decir lo siguiente. Ya se dio el encuentro entre el faraón con Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón son claros al decirle al faraón: Yahweh, el Dios de los hebreos, nuestro Dios, te ordena que dejes ir a su pueblo, para que vaya y le ofrezca sacrificios, para que vaya y lo honre en el monte. Cuando el faraón escucha esto, él dice: primeramente yo no voy a dejar a ir a la nación de Israel. Yo ni siquiera sé quién es Yahweh. Y aquí el faraón no está diciendo que él nunca ha oído hablar del Dios de Israel. Él sabe que los israelitas tienen su Dios y ellos, los egipcios, tienen sus dioses. Sino lo que el faraón está diciendo es: yo no me someto a la autoridad de Yahweh. Yo ni siquiera sé quién es. Yo soy un Dios. Recordemos que el faraón, a la vista del pueblo egipcio, era alguien divino. Era un descendiente del dios Ra,
un dios muy importante dentro de los dioses de Egipto. Así que el faraón está diciendo, me vienen y me piden cosas así, yo no lo voy a dejar ir en ningún momento a la nación de Israel como tal, porque ¿quién es Yahweh? O sea, él no es mi autoridad, yo soy un dios. O sea, ¿no saben con quién están hablando? Yo soy el Dios verdadero, podría decir el faraón. Por lo tanto, yo no voy a dejar ir a la nación de Israel. Acá hay un detalle que puede saltar a la vista para nosotros si no hemos leído de corrido todos los capítulos, y es el siguiente. En el capítulo 3, una de las cosas que Dios le dice a Moisés es que cuando él llegue a Egipto, él tiene que ir con los ancianos de Israel a hablar con el faraón. Pero acá, por lo que leemos, Moisés y Aarón están solos, no están con los ancianos de Israel. Esto nos mostraría, si es así, de que Moisés y Aarón están tomando decisiones un poco arbitrarias sin seguir al pie de la letra lo que Dios les ha indicado. Pareciera ser esto porque los ancianos de Israel no aparecen en ningún momento, y esto también nos va a ayudar a entender un poco la reacción, la actitud que van a tener los líderes de Israel para con Moisés y Aarón luego de los sucesos que van a ocurrir a continuación. Así que un detalle importante que puede saltar a nuestra vista es que Moisés y Aarón deberían haber estado con los ancianos de Israel y no lo han estado. Pero un detalle que nosotros sabemos, porque hemos estado leyendo los capítulos anteriores, es que es obvio, Dios le había advertido a Moisés, sobre todo a Moisés, de que el faraón no iba a dejar salir a la nación de Israel fácil, que iba a ser con mano fuerte, que eso iba a tomar un tiempo, que ellos iban a experimentar una opresión de parte del faraón, pero que el Señor, con mano poderosa, iba a sacar a su pueblo. Así que yo supongo que Moisés y Aarón en su mente deberían decir, bueno, esto es lo que estábamos esperando. Dios nos dijo esto, Dios lo advirtió. Así que, bueno, sigamos avanzando con el plan que Dios tiene dentro de estas discusiones con el faraón. Eso es lo que Moisés y Aarón deberían haber pensado. Pero vamos a ver en el transcurso de los versículos que parece que a ellos les entró por un oído y les salió por el otro. Así que, al final, en los versículos que hemos visto, Moisés y Aarón discuten con el faraón, y el faraón lo que en buena cuenta está diciendo es, yo soy Dios, yo no sé quién es Yahweh, Yahweh no es mi autoridad, yo no los voy a dejar salir. Vamos a ver a continuación qué sucede, porque el faraón va a tomar medidas al respecto. Volvamos al texto como tal. Vayamos al versículo, déjenme ver, el versículo 4 en adelante. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a leer. Dice el versículo 4, pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen que el pueblo abandone su trabajo? Vayan a cumplir con sus tareas. Y también dijo el faraón, como pueden ver, es mucha la gente que hay en el país, y ustedes le impiden cumplir con sus tareas. Ese mismo día, el faraón dio esta orden a los jefes de cuadrilla que tenían a su cargo al pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante, dice el faraón, no le darán al pueblo paja para hacer ladrillo, como lo han hecho hasta ahora. Que vayan ellos mismos a recoger la paja, pero los obligarán a hacer la misma cantidad de ladrillo que antes hacían. No les reduzcan ni un solo ladrillo. Lo que pasa es que están ociosos, y por eso levantan la voz y dicen, vayamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. Hacemos una pausa porque acá hay varias cosas interesantes. El faraón enfrenta a Moisés y Aarón, y lo interesante es que en esta discusión Moisés y Aarón dicen, por favor faraón, déjenos ir, no vaya a ser que nuestro Dios nos castigue con peste y con espada. Y acá, aunque Moisés y Aarón no se lo dicen hacia el faraón, también Moisés y Aarón estarían implicando, si usted no los deja ir, la peste y la espada va a caer sobre usted. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, las 10 plagas de Egipto. Bueno, el faraón dice, no va a ser así, y habla con los capataces, habla con los jefes de cuadrillas. Unos son egipcios y otros son israelitas que son líderes dentro del grupo trabajador, y le dicen, ¿saben qué? A partir de ahora, ustedes van a tener que buscar la paja. Ahora se les va a imponer una carga mucho más fuerte a ustedes porque están de ociosos. O sea, ¿qué es esto de que quieren venir a adorar a su Dios, que quieren salir? ¿No saben que el número que ustedes cuentan es muy grande? O sea, ustedes son mis esclavos. Ustedes son mi fuerza laboral. La economía gira en torno a su trabajo de ustedes. Por lo tanto, ustedes me pertenecen. Así que
como están de ociosos y como están que dicen, no queremos ir a adorar a nuestro Dios, se les va a imponer más cargas, van a tener que hacer más trabajo y se les va a pedir el mismo resultado. O sea, lo que antes ustedes hicieron laboralmente, ahora lo van a tener que cumplir igualmente, pero van a tener que hacer un trabajo extra todavía. Y con esto, el faraón sobrecarga a la nación de Israel con más trabajo. El versículo 9, que es el versículo en el cual nos quedamos, es un versículo muy importante, porque en este versículo podemos ver, como se los dije antes de empezar la lectura, una frase que es clásica de Satanás en este mundo. Y es la siguiente. Miren el versículo 9 nuevamente, vamos a subrayarlo y miren lo que dice. Háganlos trabajar más todavía, que se mantengan ocupados y no hagan caso de mentiras. ¿Cuáles son las mentiras que el faraón se está refiriendo en este momento? Se está refiriendo a la palabra de Moisés y de Aarón que vienen de parte de Dios. O sea, está hablando de que las palabras de Yahweh, de las palabras del Dios de Israel, son palabras mentirosas. Por lo tanto, no quiere el faraón que hagan caso de estas mentiras y que trabajen muchísimo más. Pónganse a pensar en lo siguiente, aplicándolo a nuestra vida. Es exactamente lo mismo que hace Satanás hoy en día en el pensamiento del mundo y en el pensamiento que se infiltra muchas veces en la iglesia. ¿A qué me refiero? Si nos ponemos a pensar, el mundo de hoy se ha vuelto un adicto al trabajo. El trabajo es lo que permea la vida de las personas desde que se levantan hasta que se acuestan. Personas que no solamente van a trabajar, sino que llevan el trabajo a su casa. Personas que trabajan desde que sale el sol hasta que se esconde. Y el pensamiento del mundo, un pensamiento guiado por Satanás, es exactamente ese. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el mundo se ha vuelto tan workaholic como tradicionalmente se dice? ¿Por qué la gente vive tan afanada del trabajo y el mundo que impulsa a que ese es el pensamiento correcto? Porque si Satanás nos mantiene ocupados, trabajando día y noche sin parar, adivinen qué va a suceder. Nunca vamos a poder ir al monte Sinaí a adorar a nuestro Dios. Pónganse a pensar en eso. Muchas personas el día de hoy viven tan ensimismadas en su trabajo, en esa forma de pensar, que no tienen tiempo para Dios, porque todo su tiempo lo ocupa su labor, todo el tiempo lo ocupa su trabajo. Y esta es una de las estrategias de Satanás que ha implementado en el mundo el día de hoy, y además podríamos verlo desde el tiempo de Moisés en adelante. Es algo que Satanás siempre va a querer hacer, que tú vivas bien sumergido en tu trabajo y no pienses en otra cosa. Todo es trabajar, 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 trabajar. Si nos ponemos a pensar, lo que Dios quería era que la nación de Israel saliera para que lo adorara y tomar un tiempo libre de adoración. Es interesante que si nosotros vemos los textos egipcios antiguos, era común que dentro de tu labor semanal, mensual, diaria, hubiera un tiempo en el que el gobierno egipcio te daba permiso para que tú descansaras con motivo de adorar a tu Dios, ¿ok? Solo que estamos hablando en el contexto egipcio. Obviamente los israelitas no van a adorar a un Dios egipcio, van a adorar al Dios de Israel, a Yahweh, al Yo Soy. Por lo tanto, el faraón, aunque esto era una tradición común dejar días laborales fuera, o sea, días de descanso, para que la gente adorara a sus dioses, a la nación de Israel no se lo va a permitir. Porque si nos ponemos a ver lo que Moisés y Aarón le han dicho al faraón, solamente son 3 días de viaje, que ellos van a ir y van a adorar. Pero Satanás / faraón no va a querer. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la siguiente. Abrúmenlos con trabajo para que no estén de ociosos, para que no estén pensando en cualquier tontería, no se enfoquen en su Dios y dejen de creer en estas mentiras. Otra estrategia es hacerle pensar a la gente de que pasar tiempo con Dios, buscarlo a Él, adorarlo a Él, servirlo a Él es una mentira. Son estrategias clarísimas que nosotros las podemos ver bien impregnadas en el mundo el día de hoy y en la iglesia también. ¿A qué me refiero con la iglesia? No sé si ustedes han experimentado esto, pero hay muchos cristianos que también ven como algo malo, ven como algo débil que las personas se tomen un tiempo de descanso. Porque acá Satanás no solamente está distrayendo a la gente, distrayendo a la nación de Israel para que no se enfoquen en Dios, sino también les está privando de cualquier tipo de descanso. Eso es algo contrario a lo que va a hacer Dios. Porque Dios, ¿qué va a hacer cuando establezca su ley? Les va a dar un día de descanso, que es el sábado para la nación de Israel. Ellos van a tener por mandamiento, esto es distinto para nosotros el día de hoy, pero por mandamiento la nación de Israel va a tener un día de reposo, un día de descanso. Todo lo contrario a lo que el faraón quiere.
El faraón quiere que trabajes de lunes a domingo. El Señor dice, es bueno que tú descanses. Por lo tanto, algo que yo he visto impregnado también en la iglesia el día de hoy es que se hace cualquier cosa menos descansar. Se ve el descanso como algo débil, como algo tonto, como algo absurdo, como algo que hasta un cristiano no debería hacer. Porque nosotros estamos esperando la venida del Señor y tenemos que trabajar para Cristo y por lo tanto no podemos descansar. Al punto que yo he conocido hermanos, hermanas y hasta grupos que tienen un enfoque específico en el cual tú ves que no descansan ni un solo día y ven el descanso como algo malo. Quizás su descanso es servir en la iglesia constantemente, pero el descanso que tenía la nación de Israel como tal era un descanso literal, o sea, era descansar. No hacer nada prácticamente ese día, porque era un día donde recuperabas fuerzas. A eso nosotros hoy en día lo vemos como algo perezoso, ¿no? Que es la misma palabra que está utilizando el faraón aquí. Lección para nosotros esta mañana, para meditar y para poner en práctica. El Señor quiere que nosotros descansemos. Al Señor le agrada que tomes un tiempo de descanso. Al Señor le agrada que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Este día lo voy a tomar para pasar tiempo con mi familia y simplemente voy a descansar. No voy a afanarme con nada, voy a descansar en el Señor. Quizás vamos a buscarlo como familia, como sus hijos, pero es un tiempo de descanso, es un tiempo de reposo. Y eso es algo saludable para nosotros. Al Señor le agrada que nosotros descansemos. Es más, adelanto, la nación de Israel va a tener un mandamiento de descansar todo un año cada 6 años. O sea, van a trabajar 6 años de corrido, descansando los sábados, y el 7º año va a ser un año completo de descanso. ¿Qué nos está mostrando Dios con esto? Que a Dios sí le agrada el descanso. Y también esta es una exhortación para nosotros. Si somos workaholics, si somos trabajadores, pero que no se detienen ni de día ni de noche, hay algo malo con nosotros. Debemos dejar de afanarnos y debemos aprovechar los tiempos que tenemos libres o buscar tener tiempos libres para honrar a nuestro Dios. Porque el mundo de hoy nos apremia con que vivamos trabajando mañana, tarde y noche. Ojo, aclaro, no está mal el trabajo. Por favor, no piensen eso al escuchar mis palabras. El Señor desea que nosotros trabajemos. El trabajo es algo honroso. Es más, el apóstol Pablo va a decir, el que no trabaja, que no coma. Pero una cosa es el trabajo, que es algo honroso, algo que glorifica a Dios, y otra cosa es el afán por vivir trabajando sin parar. Cuando caemos en eso, hemos caído en el engaño de Satanás, que quiere que trabajemos día y noche y sustentamos muchos vicios que podemos tener. Y obviamente al hacer todo eso, ¿quién no va a tener tiempo? Nosotros para el Señor. Y hemos caído rápidamente en la trampa de Satanás. Al no descansar y al haber absorbido ese pensamiento del mundo y también al no tener tiempo para buscar al Señor. Una cosa más para continuar con la lectura y acabar el capítulo 5. Una de las cosas que Satanás va a hacer es que cuando vea a ciertas personas que van a empezar a buscar al Señor, es poner circunstancias a su alrededor que la sobrecarguen para que no lleguen a acercarse al Señor. ¿A qué me refiero? Hace poco, en la iglesia local que yo pastoreo, empezó a venir una familia. Y es interesante que a partir de que esta familia ha empezado a venir o ha querido empezar a ir a la iglesia y reunirse con nosotros para alabar al Señor, para aprender más de Él, han empezado a pasar ciertas cosas a su alrededor y en su familia que les impiden llegar. O sea, y tú ves que es algo sobrenatural, algo que antes no lo pasaban, pero ahora sí lo están experimentando. Problemas, contratiempos, etcétera, etcétera, que tú dices, esto no es coincidencia. Justo los días que nosotros nos reunimos para buscar al Señor, justo pasa algo en su familia. Y ellos nos piden oración porque se dan cuenta de que quieren ir, pero hay algo que les impide. Son circunstancias, pero hay circunstancias que están por detrás. Nosotros la podemos ver en el corazón del faraón. Satanás va a mover cielo y tierra para que nosotros no nos acerquemos al Señor. Por lo tanto, que no nos parezca extraño en nosotros si empiezan a pasar estas cosas. Justo yo quiero buscar al Señor y las cosas me empiezan a ir mal. Justo empiezo a buscar al Señor y se me presenta esto o aquello. Y todas estas cosas que se me presentan me impiden acercarme al Señor. Bueno, es ahí donde tenemos que tener la decisión firme de, a pesar de las circunstancias y los contratiempos, buscar al Señor. Porque lo que la Escritura nos muestra es que tenemos una guerra espiritual. Y la nación de Israel en este momento está experimentando una guerra espiritual. Como les dije, pongámonos en las sandalias de los israelitas. Ellos tienen la esperanza. El Señor los ha venido a rescatar. Y ahora les va a caer un trabajo pero pesadísimo por culpa de Moisés y Aarón.
por culpa de que Dios dijo, dejen ir a mi pueblo. Así que vamos a ver cómo la nación de Israel, que estaba tan esperanzada y se había detenido en su trabajo porque dicen, bueno, ahora Dios nos va a rescatar, van a experimentar y van a responder ante la presión. Vamos a leerlo en los siguientes versículos. Veamos versículo 10 en adelante para poder ir terminando con el capítulo 5. Versículo 10. Los jefes de cuadrilla y sus capataces fueron a hablar con el pueblo y les dijeron, así ha dicho el faraón, ya no les voy a dar paja. Así que vayan ustedes mismos a recoger paja donde le encuentren, pero su tarea no se reducirá en nada. Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto y en lugar de paja iban recogiendo rastrojos. Los cuadrilleros los apremiaban y les decían, cumplan con su tarea, hagan los mismos ladrillos que hacían cuando se les daba paja. Por su parte, los capataces de los hijos de Israel, que los jefes de cuadrilla del faraón habían puesto sobre ellos, los azotaban y les decían, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su tarea de ladrillos como antes lo hacían? Por eso los capataces de los hijos de Israel fueron a hablar con el faraón y se quejaron con él. Le dijeron, ¿por qué tratas a tus siervos así? Paja no se nos da, y sin embargo nos ordenan hagan ladrillos. Ahora resulta que a tus siervos se les azota cuando el culpable es tu pueblo. Pero el faraón respondió, ustedes están ociosos, tan ociosos están que por eso dicen, vayamos a ofrecer sacrificios al Señor. Váyanse ya a trabajar. Paja no se les dará, pero la cantidad de ladrillos que deben entregar será la misma. Los capataces de los hijos de Israel se vieron en aprietos cuando se les dijo, no se disminuirá un solo ladrillo de la cantidad que deben entregar cada día. Y como al salir de la presencia del faraón encontraron a Moisés y Aarón, que los estaban esperando, les dijeron, que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se dirigió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine para hablar en tu nombre al faraón, ha afligido a tu pueblo y tú no los has liberado. Bueno, el capítulo 5 termina de esta manera, pero acá hay un montón de detalles que lamentablemente no voy a poder profundizar mucho por falta de tiempo. Pero arranquemos con algunos. La nación de Israel es oprimida. Se les empieza a azotar, se les empieza a tratar durísimo. O sea que esto implica que hay un lapso de tiempo que va sucediendo y la nación de Israel se siente cada vez más oprimida. Pónganse a pensar en esto. Ellos han estado esperanzados de que Dios los va a liberar y ahora ven a su alrededor que en lugar de mejorar la situación empeora. Y por lo tanto, los capataces, los jefes de cuadrilla, los israelitas en específico van y hablan con el faraón y le dicen, ¿por qué nos estás haciendo esto? O sea, es imposible que podamos cumplir tus tareas y aparte se nos azota por eso. Acá hay un primer error. El primer error es el siguiente, que los encargados de los trabajadores en Israel debieron haber buscado a Moisés y Aarón. No debieron haber buscado al faraón. Porque si Dios ya ha prometido que los va a rescatar y ahora sucede esto, ¿a quién tienes que consultar? ¿A quién tienes que pedir ayuda? ¿Al faraón? No, sino tienes que pedirle ayuda al Señor. Podríamos hacer una aplicación chiquita rápidamente diciendo lo siguiente. A veces nosotros cuando nos sentimos oprimidos, cuando nos sentimos en problemas, en lugar de buscar al Señor, tratamos de resolver las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas y quizás hasta pedir ayuda de alguien menos del Señor. Los israelitas fallan en ese sentido. El faraón les dice, ¿saben qué? No va a ser así, ustedes están de ociosos, de perezosos, lárguense de acá, cumplan con su tarea. Cuando ellos salen amargados, se encuentran con Moisés y Aarón, que seguro ellos están con una sonrisa, diciendo, ¿cómo están muchachos? ¿No? ¿Cómo va todo? Y ellos se le van encima a Moisés y Aarón. Por culpa de ustedes, por culpa del Señor, es que estamos en esta situación. ¿Qué les pasa? Y Moisés, cuando experimenta esto, le reclama al Señor. Y le dice, ay Señor, por tu culpa, en buena cuenta está pasando todo esto. Me has enviado y ahora la cosa va de mal en peor. Y le reclama a Dios. Y tú dices, pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, Moisés, se te salió un tornillo. O sea, Moisés, ¿no estás recordando la palabra de Dios? ¿Por qué digo esto? Porque los que hemos ido leyendo los capítulos anteriores, sabemos que Dios le dijo a Moisés, Moisés, la nación de Israel no va a salir rápido. La nación de Israel va a salir con mi mano poderosa, porque el faraón no los va a dejar salir. Pero,
¿Qué pasó? Moisés se olvidó de esto y además acá hay una clave. Moisés se olvidó de contarle a la nación de Israel esto. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Y con esto voy terminando. Porque muchas veces nosotros compartimos la palabra del Señor y contamos lo bonito de seguir al Señor, lo hermoso, lo maravilloso, la vida eterna, pero nos olvidamos de contarle a las personas que van a tomar la decisión de seguir al Señor, que seguirlo no es sencillo, que seguirlo es andar por el camino estrecho, que seguirlo implica promesas de persecución para nosotros, porque ahora vivimos en un mundo ajeno, vivimos en Egipto, y el que gobierna Egipto, ¿quién es? El faraón. ¿El faraón va a estar feliz con el pueblo de Dios? Para nada. Por lo tanto, ahora somos parte del pueblo de Dios cuando hemos creído en Cristo, pero no nos olvidemos que hay un enemigo que nos detesta y que el Señor nos ha advertido de esto. Yo voy a venir a rescatarlos cuando vuelva por segunda vez. Voy a venir y voy a establecer mi reino, pero mientras tanto pasarán persecución. Por lo tanto, creo que fallamos muchísimo, igual que Moisés, cuando contamos una cara de la historia y no contamos la otra. Yo les digo, y con esto termino, seguir al Señor es lo mejor del mundo. Él te va a dar vida eterna, Él te ha dado perdón de pecados, Él ha mostrado cuánto te ama al morir, resucitar al tercer día, demostrarte que Él sufrió por ti y que resucitó por ti para que ahora tú tengas vida eterna y perdón de pecados. Y que ahora Él te ha adoptado como hijo, que ahora tienes vida eterna, que ahora tienes una esperanza porque va a volver a establecer tu reino, pero no olvidemos la otra parte. Seguir al Señor no es para cobardes. Seguir al Señor es para valientes. Seguir al Señor es, ¿sabes qué? Vivo en Egipto. Y bueno, si el enemigo va a ponerme trabas, cosas, yo voy a aferrarme al Señor. Si la cosa se pone dura en mi vida, yo no voy a clamar al faraón, voy a clamar al Señor. Pero si no escuchamos el mensaje completo, vamos a caer en la tontería que han caído la nación de Israel. Empezar a reclamarle a Moisés y Aarón. Y Moisés, peor, como un pésimo líder en este momento, le reclama a Dios. Vamos a ver en los siguientes capítulos que Dios no es como nosotros. Y Dios va a responder a Moisés con paciencia, con ternura, con amor. Y eso también nos va a ayudar a nosotros a tener la misma actitud cuando vemos hermanos que quizás no están contando la verdad completa o maestros que fallan en su predicación al igual que Moisés. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener amor, tenemos que instruir en la palabra de Dios, viendo las cosas hermosas de la palabra de Dios, pero también las cosas que son maduras y duras, como la persecución. Así que espero que este capítulo, aunque he tenido que correr lamentablemente por falta de tiempo, haya sido de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.